Buen día, profesor. Mi grupo está conformado por Edwin Hernández, Sara Real y quien le habla, Rocío Escobar. La primera pregunta de nuestra exposición es ¿qué son los subcampos de la ciencia política? Los subcampos de la ciencia política son áreas de especialización que permiten que investigadores y académicos comprendan y analicen aspectos de la realidad política a profundidad y con rigor. En términos generales, estos subcampos se centran en el estudio del comportamiento de los actores políticos, el funcionamiento de las instituciones, la elaboración y evaluación de políticas públicas y la dinámica de las relaciones internacionales. Cada subcampo de la ciencia política aporta una perspectiva única y metodologías diversas que al integrarse brindan una visión completa y multidimensional del complejo mundo político. Este enfoque, especializado en diferentes áreas, permite que el estudio de la política abarque desde teorías abstractas hasta aspectos prácticos del gobierno y la participación ciudadana, enriqueciendo así la comprensión de los sistemas políticos y sociales. La siguiente pregunta es ¿cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política? Según el Manual de Ciencia Política de Abel Medina y otros textos referentes, son 5 subcampos que existen en la ciencia política, los cuales son teoría política, política comparada, relaciones internacionales, administración pública y políticas públicas y metodología de la ciencia política. Explicación de cada subcampo de la ciencia política. 1. Encontramos la teoría política, que la teoría política se enfoca en el estudio de las ideas y las teorías sobre el poder, la justicia, el Estado y otros conceptos fundamentales en la política. Para esto, analiza los textos de pensadores históricos y contemporáneos para comprender los valores y principios fundamentales de las estructuras políticas, sociales, ciudadanos, enriqueciendo la comprensión de sistemas políticos y sociales. La segunda es la política comparada. Esta compara los sistemas políticos, gobiernos y políticos de diferentes países. Se enfoca permitiendo identificar patrones, diferencias, similitudes en cómo están organizados los estados y se implementan las políticas en distintas regiones, lo cual es útil para diseñar políticas de gobernanza y diplomacia efectiva. Nuestro tercer subcampo nos habla de las relaciones internacionales. Examina las interacciones entre estados, organizaciones internacionales y actores transaccionales. La diplomacia, la cooperación y los conflictos internacionales son algunas de las áreas claves del estudio, proporcionando perspectivas para la gestión y los conflictos de la política exterior. La administración pública y políticas públicas se enfoca en el análisis y el diseño de políticos y gestión gubernamental. Estudia cómo se implementan y evalúan políticas dentro de las instituciones públicas, que es la clave en el desarrollo de estrategias y proyectos de gobernanza eficiente y efectiva. Por último está la metodología de la ciencia política. Este subcampo nos proporciona herramientas técnicas de investigación que permiten a los politólogos analizar fenómenos políticos de manera rigurosa, aplicando métodos cuantitativos y cualitativos, ayudando a evaluar datos para obtener conclusiones objetivas sobre los fenómenos políticos. Compañeros, muy buen día. Entonces, respondiendo a la pregunta 4, los ejemplos de desempeño de los subcampos de la ciencia política. Como bien ya sabemos, son 5 subcampos de la ciencia política. En primer medida está la teoría política. Un politólogo enfocado en teoría política podría estudiar los discursos de los partidos en Válame, analizando cómo cada uno utiliza y redefine conceptos como seguridad o identidad nacional en el contexto de la frontera, lo cual reflejará sus visiones ideológicas sobre el control fronterizo y la integración social. Por otra parte, también está la política comparada. A través de un análisis comparativo entre pueblos fronterizos y de diferentes países, un politólogo podría identificar y evaluar prácticas efectivas que permitan la integración de las comunidades fronterizas, sin comprometer la actividad comercial ni el turismo.
apartando sugerencias basadas en experiencias exitosas. Por otra parte, están las relaciones internacionales. Un experto en relaciones internacionales podría colaborar en una campaña diplomática que promueva el fortalecimiento de los lazos con el país vecino mediante acuerdos bilaterales. Estas iniciativas beneficiarán a ambas regiones fronterizas, impulsando el desarrollo económico y social conjunto. Y por otra parte, la administración pública y las políticas públicas. Un especialista en políticas públicas podría diseñar un programa con incentivos específicos para el comercio local y estrategias de promoción turística resaltando la cultura, la hospitalidad del Válame, esto fomentando tanto el desarrollo económico local como una imagen positiva de la región. Y por último, la metodología en ciencia política. Un metodólogo aplicaría encuestas y otros estudios cuantitativos para conocer la percepción de los habitantes y turistas en Válame. Los datos obtenidos servirán de base para la toma de decisiones y la planificación de campañas informativas, logrando que las políticas implementadas se adapten mejor a las necesidades y expectativas de la comunidad. Como conclusión, la ciencia política ofrece una base interdisciplinaria para comprender los problemas y plantear soluciones fundamentadas. Al aplicarse los subcampos mencionados, el politólogo puede proponer una estrategia integral para mejorar la imagen de Válame. De esta forma, no solo resaltan la cultura y la hospitalidad del pueblo, sino que se promueve una integración armónica y una proyección positiva a nivel internacional. Muchas gracias.